Abel. Era tarde cuando Paulina me miró, esa mirada curiosa que tenía, y me preguntó, ¿qué vamos a hacer después de la fiesta? Ya habíamos llegado a las 3 de la mañana. El ambiente seguía vivo, pero yo sentía que algo diferente debía pasar. Yo no era de esos que siguen la corriente, que se dejan llevar por lo que se espera. Paulina no me conocía aún, pero esa noche ella se iba a dar cuenta de que no soy de los que siguen un guión. Además, ella me dijo que a donde yo quisiera y lo que yo quisiera. Vamos a hacer lo que yo quiera, le dije, sin dudarlo. Nos subimos al carro y, como siempre pasa, empezó el diálogo de lo que no teníamos. No traemos mucho dinero. ¿Crees que esto va a funcionar? Ella insistía. Le respondí, es que no me conoces aún. Vas a ver que todo me resulta bien. Ella asintió, un poco desconcertada, pero confiada en que algo tenía planeado. Yo no le dije a dónde íbamos, no hacía falta. A Paulina la iba a llevar, no a un destino físico, sino hacia una experiencia. Esas decisiones no se toman con un mapa o un teléfono. Se toman con algo más profundo, algo que trasciende la lógica. Conducí sin mirar atrás. A Paulina no le quedó de otra que seguirme en silencio. Ella pensaba que me estaba llevando a algún lugar cercano, algo que pudiera justificar, algo que tuviera sentido para ella. Pero yo solo la estaba guiando hacia Tepic, un estado al que se llega tras varias horas de viaje, sin tener idea de cómo sería el recorrido, ni mucho menos cómo lo lograría. Pero para mí, eso era secundario. Sabía que todo se iba a dar, como siempre pasa cuando tienes claro lo que buscas. De repente, después de más de media hora de viaje, Paulina se atrevió a preguntar, ¿a dónde vamos, Máximo? Yo la miré por un segundo y le dije, vamos a Tepic. Ella se rió, creyó que bromeaba, pero yo seguía avanzando sin vacilar. No era una aventura sin rumbo, era un destino claro para mí. ¿Y cómo sabes que vas a encontrarlo?, me preguntó. Voy a encontrarlo porque confío en mi intuición, no necesito más que eso. Y ella, incrédula, se quedó callada, pero en su rostro ya podía ver la duda. Pero no había lugar para la duda en mí. En ese momento emboqué a Martín y a Nero. Mientras iba platicando con Paulina, referente a que no debería buscar la aprobación de quien sea, sino de avanzar con lo que es en esencia. Otra parte de mi mente iba platicando con Martín y Nero sobre unirnos para encontrar a Abel. Pasaron las horas. La carretera era larga y el alcohol que habíamos tomado irresponsablemente comenzaba a agotarse. Sin embargo, íbamos cantando y manoseándonos, y en ratos platicando sobre sus crisis existenciales. Yo no me aburría, ni ella. Por otro lado, sabía que llegaríamos al destino. Finalmente, llegamos a Tepic al amanecer. Miré la hora. Eran las 8 de la mañana, y lo supe antes de que alguien me lo dijera. A esa hora exacta, había una persona que debía indicarme el camino. Le pregunté a un taxista por unos edificios con una fachada azul. Me indicó con precisión. En ese momento, Paulina, que ya había quedado muda de tanto asombro, me miró con los ojos abiertos como si viera algo que no podía entender. Yo, sin dudar, me dirigí al lugar. No tenía contacto, ni teléfono, ni ninguna pista concreta. Solo sabía que allí encontraría lo que buscaba. Y lo sentí en mi ser. Llegamos a los edificios y me detuve frente a uno. Sin pensarlo más, bajé del coche y grité el nombre de Abel. Solo lo grité. Paulina me miró, aún sin entender lo que estaba pasando. No necesitaba más. Unos minutos después, Abel apareció. Sorprendió tanto como a mí. Se quedó en shock, al igual que Paulina. Cuando entramos a su casa, Abel, aún incrédulo, me preguntó cómo había llegado hasta allí. Solo con mi intuición, le respondí. Y era cierto, todo el viaje, toda la certeza, la había guiado sin dudas. El que te quiere encontrar, te encuentra, me dijo. Y tenía razón, no había otro camino. Todo era claro, todo estaba alineado. Pasamos un rato juntos, conversamos,
Y cuando nos despedimos, Paulina seguía sorprendida. No lo podía creer. Ni siquiera ella pensaba que algo como esto fuera posible. Pero para mí, era la normalidad. Así era como las cosas funcionaban en mi mundo. Y yo quería mostrarle esto a Paulina. Y el día siguió. Nos fuimos, la fiesta continuó. Y cuando regresamos a la ciudad, Paulina vio lo que siempre trato de explicar. Que cuando uno tiene claro lo que busca, nada te detiene. Y aunque yo ya no tenía dinero para gasolina, Paulina pidió una transferencia de dinero a una prima para el regreso. Pero yo lo gasté en más cerveza. Y regresamos justo con lo que ya traía de gasolina. Cuando llegamos a su casa, el auto se apagó solo. Por falta de gasolina. Ella se quedó callada mirando, sorprendida. Le dije, te dije que lo lograríamos. Jamás debes dudar de lo que pides. Y esa fue nuestra última gran lección de esa aventura. Paulina, escuché el relato de Abel. Sé que tuviste una experiencia bastante singular con Máximo, especialmente aquella noche en que decidieron ir a Tepic sin mucha explicación. ¿Cómo comenzó todo esto para ti? Hola, al principio todo me parecía bastante extraño. Estábamos en una fiesta tomando como todos los demás, pero Máximo, él no era como los demás. Él se veía en una sola pieza. Cuando me dijo que íbamos a Tepic, no me lo tomé en serio. Pensé que era una broma. Porque ni siquiera lo habíamos planeado, pues la distancia es de no menos de 5 horas. Pero él simplemente comenzó a conducir. Y yo, pues, me subí al carro, sin preguntar mucho más. Francamente yo pensé que iríamos a una habitación. A medida que avanzaba el viaje, ¿hubo algo que te hiciera cuestionar las decisiones de Máximo? Sí, definitivamente. Al principio, no sabía si estaba completamente loco o si de verdad tenía algún plan. Con cada kilómetro que avanzábamos, la idea de estar viajando sin rumbo fijo me ponía más nerviosa, pero, al mismo tiempo, algo en mí me decía que él sabía lo que estaba haciendo. Era como si no tuviera dudas, y eso me desconcertaba más que cualquier otra cosa. Era como si, no sé, fuera imposible para él fallar. Por otra parte, yo no creía del todo, y dejaba pasar las cosas para ver qué seguía, porque estábamos en una charla interesante. Además, yo no creía que no hubiera tenido algún contacto o información del lugar que visitaríamos. Y cuando finalmente llegaron a Tepic, ¿qué pensaste al ver que, aunque no tenías idea de cómo, él había llegado a su objetivo? Al darme cuenta que era verdad lo que Máximo me decía de no tener ninguna fuente de información, fue aterrador, si te soy honesta. Llegamos a la ciudad sin ningún plan, sin haber hablado con nadie y de alguna manera. Él se dirigió directamente a un lugar. Ni siquiera sabía cómo lo había hecho, pero le preguntó a un taxista por un edificio, y el tipo le dio una ubicación. Yo solo observaba, no podía entenderlo. ¿Cómo había llegado hasta allí sin conocer a nadie? ¿Sin contacto? Era como si todo fuera una gran casualidad, pero al mismo tiempo no lo fuera. Él actuaba como si todo estuviera bajo su control. Y cuando llegaron al lugar y lo llamó gritando por su nombre, ¿qué pensaste al ver la reacción de Abel? Fue una locura. Literalmente, le gritó el nombre a un edificio vacío, y apareció. Apareció justo como si hubiera estado esperando. En ese momento, empecé a preguntarme si todo lo que había visto en él hasta ese momento era normal. ¿Crees que Máximo tenía algún tipo de intuición o poder especial para que todo sucediera como lo hizo? No lo sé. No puedo decir que fuera algo sobrenatural, pero había algo en su forma de ser, una certeza, una calma. No le hacía falta preguntar ni planear demasiado. Lo que para nosotros era incierto, para él era claro. De alguna forma. Yo creo que sí, su intuición era su poder. Él tenía una confianza que rara vez se ve en las personas y no solo lo decía, sino que lo hacía. Y lo más sorprendente es que nunca se preocupaba, nunca dudaba de lo que estaba haciendo. Eso era lo que me desconcertaba, su seguridad. Después de esa experiencia, ¿cómo comenzaste a ver a Máximo? ¿Tu perspectiva sobre él cambió? Definitivamente, lo veía de otra manera. Antes de eso pensaba que era un tipo más, algo raro, sí, pero uno más. Pero después de ese viaje y lo que ya había visto de él, me di cuenta de que no es como los demás. Él tiene algo que los demás no tienen. Una especie de certeza, una sabiduría que no se puede aprender. No terminaba yo de sorprenderme día a día.
No sé si es un don, una habilidad o simplemente la forma en que él ve el mundo, pero hay algo en su ser que lo hace diferente. Y eso es lo que realmente me impactó. Ya no lo veo como una coincidencia. Ya no lo veo como una simple aventura loca. Ahora sé que cuando Máximo dice que algo va a pasar, va a pasar. Y eso me cambia la forma en que miro las cosas. Paulina, después de todo lo que viviste con Máximo, ¿qué dirías que aprendiste sobre la confianza en uno mismo? Aprendí que la confianza no es algo que se puede imitar, sino algo que se construye internamente. Máximo no necesitaba que nadie le validara sus decisiones. Él estaba seguro de sí mismo de una manera que jamás había visto antes. A veces, esa seguridad puede parecer arrogancia o locura, pero ahora entiendo que es la paz interna de saber que lo que haces, lo haces porque crees en ello, sin importar las circunstancias. Y en cuanto a la manera en que él afronta lo inesperado, ¿cómo crees que aprendió a manejar la incertidumbre? Lo que aprendí es que la incertidumbre no tiene que ser algo aterrador, sino algo que se puede aceptar. Para Máximo, la incertidumbre no existía como algo negativo. Él simplemente aceptaba que el futuro no está escrito, pero actuaba como si ya lo conociera. Eso me enseñó que, a veces, la vida no necesita explicaciones inmediatas. A veces basta con dar el siguiente paso, sin saber qué viene, pero confiando en que el camino te llevará donde necesitas estar. Sabemos que fuiste testigo de cómo Máximo se enfrentaba a situaciones que para la mayoría serían desconcertantes o peligrosas. ¿Cómo aprendiste a ver los problemas desde su perspectiva? Aprendí a dejar de ver los problemas como obstáculos y a empezar a verlos como oportunidades. Para Máximo, los problemas no eran más que una forma de mostrar lo que realmente importa. ¿Cómo reaccionas ante ellos? Él nunca se desesperaba. Nunca perdía el control. Lo que me enseñó es que el desafío no está en la dificultad del problema, sino en nuestra respuesta a él. Si permanecemos firmes y tranquilos, todo lo demás sigue su curso. ¿Hubo alguna lección sobre la naturaleza humana que te dejó Máximo? Algo que no habías considerado antes. Sí, definitivamente. Antes pensaba que las personas eran limitadas por sus miedos, sus inseguridades, sus historias pasadas. Pero lo que me enseñó Máximo es que todos tenemos un poder dentro de nosotros que es mucho más grande de lo que imaginamos. El problema es que nos dejamos guiar por el miedo o por lo que los demás esperan de nosotros. Él me mostró que la verdadera fuerza está en aceptarnos tal como somos y actuar de acuerdo con esa verdad, sin buscar la aprobación de los demás. Antes no lo veía así, incluso no era muy consciente, pero ahora que he madurado esa semilla que él introdujo en mí, Máximo no es como tener un plan para mí. Tenía un plan para el momento. No pensaba en el futuro de manera tradicional, sino que estaba profundamente conectado con lo que estaba sucediendo en el aquí y ahora. Lo que aprendí es que, aunque no siempre entendemos el propósito de lo que estamos viviendo, hay una razón detrás de todo. Máximo parecía saber que todo lo que hacía tenía un propósito mayor, no solo para él, sino también para los que estábamos cerca. Es decir, las decisiones de Máximo eran tan precisas que involucraban todo un mundo. No solo eran decisiones para él, o para mí, o para ambos, sino me enseñó a pensar en todo aquello que toca una decisión, y aunque de primero yo no era capaz de verlo. Ahora sé que para decidir algo es una responsabilidad real, y esa sensación de ser parte de algo más grande me hizo cuestionar todo lo que sabía sobre el destino y el libre albedrío. Finalmente, ¿cómo dirías que esta experiencia te cambió como persona? ¿Te sientes diferente ahora? Máximo me decía que en su momento nada se aprende sino hasta que sale el fruto de la semilla. Así que todo lo que viví con Máximo solo fue un sembradío de semillas que ahora están dando frutos. Sin embargo, sin duda, me siento diferente. He aprendido a soltar un poco más, a confiar más en mí misma y en los demás. No busco respuestas inmediatas como antes. Ni me desespera la incertidumbre. Ahora sé que todo tiene su tiempo y que las cosas suceden cuando deben suceder, no antes ni después. Esta historia refleja una de las lecciones más grandes que me dejó Máximo, y es que vivir con intención, con certeza, te permite fluir a través de la vida con una calma que no sabía que existía. Y aunque no siempre entiendo lo que está pasando, ahora confío en que todo tiene un propósito, incluso si no lo veo de inmediato. Gracias. Hasta la próxima.